Bienvenidos una vez más a 50 días de fuego. Estamos en una serie sobre el Espíritu Santo y está conmigo el pastor Raúl Galvez, quien me acompaña en esta serie de 50 días de fuego. Bienvenido. Pastor, gracias por el privilegio y estamos disfrutando muchísimo, creciendo muchísimo en lo que Dios nos está enseñando cada semana. Sí, es hermoso. Me encanta esta serie sobre el Espíritu Santo porque, en primer lugar, convence de pecado. Esto es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. En segundo lugar, nos acompaña. Y ahora vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo es nuestro consolador. Tenemos a alguien que nos consuela en los momentos difíciles. Wow, este tema es bien importante porque si hay algo que trae dolor es la pérdida de seres queridos y la falta de consolación. Creo que todos en algún momento en la vida o hemos pasado o vamos a pasar y cómo vivimos esa etapa en la vida. Y saber que el Espíritu Santo fue puesto para acompañarnos en esas etapas es esperanzador, pastor, es esperanzador. ¿Hay algún texto que nos dé esa seguridad? Sí, bueno, aquí tenemos en Segunda de Corintios, vamos a ver este versículo, o dos versículos. Me encanta esta versión de la Nueva Versión Internacional. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros que sufren. Wow. Ok, ese texto está diciendo, voy a sufrir o voy a pasar por momentos de sufrimiento. En ese momento el Espíritu Santo va a venir y me va a consolar, pero tiene un propósito, para que yo luego consuele a otros que también estén sufriendo con la misma consolación que he recibido del Espíritu Santo. Algo así como que soy consolado para consolar. Correcto. Y somos instrumentos del Espíritu Santo. Es decir, ¿podría Dios haber consolado a alguien de forma directa o a través de ángeles, etcétera? Sí, obviamente, pero Él decidió operar a través de su Espíritu en alguien para que ese alguien pueda ministrar su palabra, pueda ministrar consuelo. Con el mismo consuelo que recibe, puede consolar también a otros. Wow, es sorprendente, ¿verdad? Cómo viene como este consuela a este otro consuela al otro, y entre toda la comunidad recibimos consolación por medio del Espíritu Santo. Y en ese proceso crecemos. Es decir, Dios no impide el sufrimiento, pero nos ayuda a través del Espíritu para enfrentar el sufrimiento y poder crecer a través del sufrimiento y también formarnos en consoladores de otros. Esa es la manera en que Dios escogió llevar a cabo la consolación, ¿verdad? Para su pueblo. Entonces, una vez que tú pasas por el sufrimiento, aprendes muchas lecciones. Solamente no aprende aquel que no reflexiona, aquel que no reflexiona en lo que pasó y las lecciones que estaban ahí obvias para aprender. Pero una vez que reflexionas en tu experiencia de sufrimiento, puedes captar fácilmente y Dios puede usarte a través de su espíritu para consolar a otros. Pastor, fíjate que en una oportunidad estuve viendo, bueno, mi papá es pastor, fíjate, y yo vi que alguien llegó llorando y como estaba allí de pequeño, no he crecido mucho, pero cuando era más niño, cuando era más niño, mi papá estaba, esta persona llegó y le contó una situación dolorosa por la que estaba pasando. Y mi papá comenzó a decirle, estoy seguro que te estás sintiendo de esta y de esta manera, y que va a pasar esto y esto otro, y que pasó esto y esto otro. Y la persona decía, ¿usted cómo sabe? Y él seguía hablando y decía, y en esto te va a tocar hacer esto otro y probablemente te va a tocar avanzar por aquí. Y esa persona volvió a preguntar,
¿cómo sabe usted eso? Y él sonriendo le dice, porque ya pasé por ahí y el Espíritu Santo me consoló. Y eso que usted acaba de decir, la consolación te enseña a que aprendas las lecciones de vida en medio del sufrimiento que te hace crecer. Y luego cuando estás frente a la misma situación con otros, puedes compartir esas lecciones de vida para que otro pase más rápidamente la etapa de dolor, de sufrimiento que está experimentando. Sí, así es como fluye el Señor. Eh, Él instituyó, ¿verdad?, los ministerios para que perfeccionen a los santos. Y parte de ese perfeccionamiento es cómo los creyentes deben aprender a enfrentar los reveses de la vida con fe, con optimismo, con esperanza y con victoria. Amén. Ahora, si alguien está pasando por una pérdida, podemos tener la certeza de que el Espíritu Santo nos consuela cuando hemos tenido una pérdida. Definitivamente, una de las cosas que bueno, me causan que yo me maraville es cuando hay alguien que experimenta una pérdida y perdió a su papá, perdió a su mamá, perdió un hijo. Son cosas sumamente dolorosas. Pero yo mismo lo experimenté cuando murió mi mamá. Eh, yo previamente pensaba que yo no iba a saber cómo enfrentar eso ni cómo superar eso. Era mi madre y yo a veces tenía hasta una especie me daba pánico pensarlo, de pesadillas, ¿no? Despierto, pensar en el momento en que mi madre iba a pasar. Pero cuando mamá, Dios decidió llevársela con él, pude experimentar esa presencia consoladora de una manera sobrenatural que ni yo entendía. Y a veces me preguntaba, pero ¿por qué no estoy desesperado, llorando como yo pensaba que iba a reaccionar? Pero algo especial, sobrenatural, espiritual vino y consoló mi corazón y me dio fortaleza para enfrentar aquel momento. Wow, qué lindo lo que compartes, Pastor. Es una evidencia o una manera de mostrar que lo que dice el Salmo 23 se hace una realidad y es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Este salmo habla eh, la certeza de alguien que ya ha aprendido. Ajá. Así habla con certeza. Habla con la certeza de, ok, no voy a temer. ¿Por qué? Porque ya sé que cuando pasan estos momentos tengo tu compañía. Tú estarás conmigo. Y no solo tú estarás conmigo, sino que cuando me desaliente, porque no hay cosa más dolorosa con la partida de alguien, es el desaliento que se siente, ¿no? ¿Puedes compartirnos de eso, Paz? Sí, y saber a través de esta palabra que acabas de leer, de que otra vez no me dice la escritura que no voy a pasar por valles de sombra de muerte. Eso lo da por sentado, ¿no? Es un hecho que lo vamos a pasar. Hay Todo. cosas que ya están establecidas, como que los hombres mueran una sola vez. Eso no lo vamos a evitar. Después de esto, el juicio, ¿no? Pero no nos promete el Señor que no vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. Pero lo que nos promete es que Él va a estar con nosotros a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de la sombra, a pesar de la oscuridad. Y la persona que tiene esta revelación del Espíritu y que tiene el Espíritu en su vida, tiene esa convicción, esa fortaleza que opera de una manera sobrenatural, misteriosa, pero real, que puede hablar de esa manera. Tú estarás conmigo. O sea que yo me puedo preparar anticipadamente al sufrimiento y poder confesarlo. Yo sé que cuando venga, esto es lo que va a pasar. Y esa preparación es muy importante. No dejes que llegue el sufrimiento para tú apenas empezar a configurar tu mente, tus pensamientos, sino que puedes alinearte desde ahora
Y esto te hace enfrentar, porque como alguien dijo, el problema no es el problema, sino cómo lo ¿Cómo lo enfrento. enfrentamos? Y cuando se enfrenta con fe, las cosas son muy diferentes. Precisamente el otro aspecto que hemos preparado para esta sesión en el día de hoy, estamos hablando de varias aristas del sufrimiento. El Sí, primer claro. sufrimiento del que estamos hablando es de la pérdida, cuando un ser querido no está y viene el Espíritu Santo y te consuela en la pérdida. Pero hay otro tipo de sufrimientos, y fue el que experimentó el apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 7:5. Dice que desde que él llegó a la región de Macedonia, no habían descansado. Y al contrario, sufrieron mucho. Dice, hemos sufrido mucho y hemos luchado con nuestros enemigos y contra nuestro miedo. Y es sorprendente cómo el apóstol Pablo puede reconocer que hay momentos en la vida donde el sufrimiento te lleva a una conclusión que no puedes evadir, es el miedo. Estoy sufriendo y ahora tengo miedo de que pase lo peor. Y dice, pero aun cuando estábamos en ese miedo, pero Dios que anima a los que sufren, wow, qué frase del apóstol Pablo. Una teología de Dios tan profunda que tenía, ¿no? Pero Sí. Dios que consuela a los que sufren, nos consoló. Y la manera como nos consoló es con la llegada de Tito. Cuando el Espíritu Santo nos consuela cuando sufrimos, creo que tiene que ver con personas claves que Él pone en nuestra vida y nos ayudan a pasar esos momentos de sufrimiento. Sí, y toda clase de desafíos los enfrentamos. Tú sabes que David era una persona ungida y estaban en sufrimiento, temor, Saúl con todo el ejército de Israel. La llegada de David con alimentos para sus hermanos, pues nadie pensó que era algo divino, pero David había sido enviado por Dios con la unción que tenía para esa situación específica. Y un hombre lleno del Espíritu Santo puede hacer la diferencia en nuestras vidas en esos momentos, en los momentos más difíciles, con una palabra de sabiduría, con una palabra de ánimo, con una administración, una impartición de fe. Y cuando oyeron hablar a David, todo aquel ejército, Desanimado y incluyendo a Saúl, que era un gigante en comparación a los demás, y le habla totalmente diferente. Todos estaban pensando quién podrá vencer a este gigante, pero David nunca vio al gigante y nunca lo menciona. David estaba viendo a Dios, ajá, que es superior al gigante, y le profetiza al gigante lo que le va a pasar y le dice, te voy a cortar la cabeza y te voy a dar tu carne a las aves del cielo. Mire, amado hermano, lo que una persona llena del Espíritu puede decir y que de repente viene a, a administrar valor a los demás. ¿Qué pasó cuando la gente vio al gigante caer, David cortarle la cabeza? Se envalentonaron todos y siguieron a esos filisteos a quienes temían. Ahora iban detrás de ellos. wow. ¿Cómo ese consuelo del Espíritu Santo cambia el miedo en un valor, en un denuedo que te impulsa a hacer lo que de otra manera no podías hacer? Sí, es la operación del Espíritu Santo. Ahora, opera consolándome cuando sufro, pero ¿qué de cuando estoy cansado? Cuando no tengo fuerzas. El Salmo 94:13 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Tú sabes, este es el Espíritu de Cristo, que está pendiente de los que sufren, especialmente de su pueblo, eh, ¿verdad? Que sufre ante el sufrimiento, ante el cansancio de la vida, los problemas, los desafíos uno tras de otro, los cambios abruptos que experimentamos en nuestra vida moderna. Jesús está pendiente y dice, si alguno está cansado, venga a mí, yo lo voy a hacer descansar. Y el Espíritu Santo que nos envió, Él opera exactamente de la misma forma. El Espíritu Santo nos trae consuelo y descanso.
La razón que nos cansamos es porque hemos estado luchando en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos y al ver que estos no son suficientes, no nos ajustan, ¿verdad? Para solventar y responder a tanta cosa que enfrentamos, eso nos trae un hundimiento emocional, nos trae depresión, nos trae cansancio, frustración, decepción de la vida. Pero el Espíritu sabe cómo pedir como conviene. El Espíritu Ahí Santo está. sabe cómo darnos descanso y nos trae a memoria al Cristo resucitado, al Cristo Aleluya. más que vencedor, al Cristo glorioso. Y nos trae a memoria las promesas de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto nos levanta porque la palabra, dijo Jesús, que os he hablado, las palabras que os he hablado son Espíritu y vida. espíritu y son vida. Ajá. Eh, Esto nos reenergiza, esto Oh, nos aleluya. levanta. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Completamente, pastor. Fíjate que cuando se estaban grabando los devocionales de esta semana, me contó el locutor, el hermano Carlos, que es la persona que ha puesto la voz en cada uno de los audios devocionales, me dijo, ocurrió algo sorprendente esta semana en la grabación. Y yo le dije, ¿por qué? Porque esta semana estábamos grabando los audios que tienen que ver con que el Espíritu Santo consuela a los que están en sufrimiento y en especial a los que han tenido una pérdida. Yo no sabía, me dice él, de qué se Ajá. trataba la lección y no sabía quién era el que iba a estar en el Master Control. Los estudios se estaban haciendo en unos estudios que son seculares, no son creyentes, y pusieron a un máster para que estuviera frente al control de audio. Y dice que él comenzó a grabar, ¿no? Y cuando iba por la segunda grabación, le tocó parar. Y el control de audio le dice, perdóname, mi hermano, yo no soy creyente todavía, dice, solo estoy asistiendo a una iglesia, pero mi mamá recientemente acaba de partir y eso que tú estás diciendo me está levantando hoy. Oh, wow. Es solo saber quién es el Espíritu Santo cuando tú estás sufriendo, cambia cualquier panorama. Es un milagro reciente de lo que ocurrió y probablemente alguien que esté viendo este video está atravesando por la Sí, misma situación y va a experimentar la misma consolación que experimentaste, pastor, con la pérdida de tu mamá y que han experimentado muchos otros en la pérdida de otros. Que uno dice, pero ¿por qué están así tan fortalecidos? Porque el Espíritu sí. Santo trae fortaleza. Esta campaña fue un proyecto, es un proyecto donde Dios nos ha dirigido para este tiempo del año y sabemos que Dios lo ha permitido así porque Él quiere consolar a muchas personas que estarían recibiendo esta enseñanza y podemos por eso declarar un rompimiento, ¿verdad? De cadenas, un rompimiento de ataduras, de argumentos contrarios a tu vida. Y Dios ha prometido que te dará descanso, te dará consuelo. Aleluya. Pastor, también hay otra etapa, otra arista de la vida que tiene que ver precisamente cuando yo quiero servirle a Dios fielmente y le he fallado. Y entonces viene el sentimiento de dolor y sufrimiento y culpabilidad por no haber hecho lo que Dios esperaba y lo que yo me había propuesto hacer. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿También me consuela cuando he fallado? Sí, este es uno de los momentos más tiernos porque eh, de Dios con nosotros a través de su Espíritu. Mira, una cosa es cuando un hijo comete una falta, una desobediencia contra papá y continúa con esa actitud rebelde, ¿no? Pero cuando un hijo reconoce que ha fallado y viene pidiendo perdón y siente dolor por haber fallado a papá,
Bueno, es lo mismo con Dios. Y pues el Espíritu Santo es Dios con nosotros Así es. y conoce muy bien nuestros corazones. Él mismo es el que hace el trabajo eh, de convencimiento de pecado. Él es él mismo, Él es el que está obrando en nosotros para llamarnos la atención. Y cuando ve esa respuesta de arrepentimiento, de humillación, donde el hombre reconoce que ha fallado y que no quiere seguir ofendiendo a Dios, el Espíritu Santo opera como un papá que viene y toca la cabeza de su hijo y pone su brazo Su brazo alrededor. alrededor y lo abraza y le dice, sí, hijo, me agrada, me alegro que hayas reconocido tu error y claro que estoy aquí para perdonarte y nos da una nueva oportunidad. Qué lección tan increíble hoy, ¿verdad? El Espíritu Santo primero nos consuela cuando tenemos una pérdida, nos consuela cuando estamos en sufrimiento, nos consuela en el agotamiento cuando estamos cansados, nos consuela cuando hemos fallado Sí. y todo eso lo hace para que podamos consolar a otros. Sí, cuando nosotros reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestros defectos, nuestros errores, nuestro pecado y experimentamos la gracia de Dios, pues ¿con qué, con qué cara vamos nosotros a A creérnosla a jactarnos. nosotros mismos, Yo lo logré, yo la hice. jactarnos de nuestra fortaleza, de nuestra sabiduría? No, lo que trae el perdón de Dios en nuestra vida es un reconocimiento de nuestras limitaciones y, y produce en nosotros humildad. De tal manera que humildemente también ofrecemos a otros de lo que hemos recibido. Y es hermoso ver cómo una persona que entiende, que ha sufrido, que ha pasado por ahí, por donde asustan, ¿no? Por donde duele, eh, es increíble cómo puede ser usado por el mismo Espíritu Santo para consolar también a otros. Yo Y creo que ese es el hay, propósito. yo creo que ahí hay un gran desafío para esta semana, porque cada cosa que estamos aprendiendo se convierte en un desafío para vivir, Un desafío práctico. un desafío práctico. Y hay dos desafíos. El primero gira en torno a si estoy sufriendo, si he tenido una pérdida, si estoy cansado, si me siento mal porque le he fallado al Señor, es experimentar la consolación del Espíritu. Y si no es nuestro caso, tener ojos abiertos para ser instrumentos de consolación para otros. Yo creo que la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿necesito ser consolado o necesito consolar a alguien esta semana? Sí es importante activar el ministerio de consolación. Eh, Definitivamente, si tú has sufrido, tú eres la mejor persona para poder consolar a otros en esa área del sufrimiento que experimentaste. Por ejemplo, mi suegra fue sanada de cáncer y ella pasó un buen tiempo, ¿verdad? En esto de ir al doctor, de recibir los exámenes, hacerse los exámenes, recibir los diagnósticos y luego ciertos tratamientos. Sin embargo, Dios hizo algo milagroso, a pesar de que era un cáncer en grado 4, que ya es un Fuerte. asunto que para los doctores que no dan esperanza casi, ella fue sanada de manera sobrenatural. Y yo vi desde ese entonces cómo ella se convirtió en una consoladora y una persona que entendía perfectamente a los que sufren este mismo mal y era capaz de ministrarles la palabra, ministrarles fe, orar. Muchos han sido sanados a través porque cuando ella ora, ella recuerda su propio sufrimiento, pero también recuerda el milagro que Dios hizo en su propio cuerpo y con esa misma pasión y con esa misma seguridad y con esa misma autoridad, ora por las personas y muchos son Wow, sanados. qué tremendo. Vamos entonces a darle gracias a Dios y a
orar por esas personas que necesitan consolación Amén. y a que el otro que ya ha sido consolado se desafíe a consolar a otro, pastor. Amén. Oremos en el nombre del Señor. Eh, en el nombre de Jesús nos unimos Sí, Señor. en oración con las personas que están Tú viendo traigas este sanidad video al y corazón, están pasando algún tipo de que tú sufrimiento. sanes el dolor. En el nombre de Jesús, entiendo que ese Señor, sufrimiento no consuela el es corazón. para acabarte, no es para destruirte, es un sufrimiento con propósito. Sí, Dios no Jesús. desperdicia nada. No solamente te dará la victoria a ti si Sí, confías en Él, Señor. sino que te hace un instrumento de consolación en el sufrimiento de otros. En el nombre de Jesús, usted puede decir conmigo, yo soy un instrumento de consolación para otras personas que están pasando las mismas cosas que yo he pasado. En el nombre de Jesús, solo suelta la palabra y ministra Aleluya. lo que Sí, Dios te Señor. da en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Qué Amén. lindo tiempo estamos teniendo. Ahora es un espacio para que puedas socializar y compartir las preguntas que están allí en tu manual de grupo pequeño, de grupo de oración. Lo puedes hacer y puedes experimentar ese poder consolador del Señor los unos a los otros. No te pierdas la próxima sesión y sigue conectado con nosotros cada semana. Dios te bendiga. Bendiciones para todos.